Amigos, estamos en una emisión más de este aprendizaje vía cibernético. El día de hoy platicaremos acerca del litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Y comenzamos. Bien, para hablar del litigio estratégico encaminado a los derechos humanos, como lo veíamos en el módulo pasado de los derechos humanos, los derechos fundamentales, tenemos que tener en cuenta cuáles son los temas actuales de los derechos humanos. Los temas actuales de los derechos humanos es agua y saneamiento, alimentación, cambio climático, comunicaciones, defensores de los derechos humanos, democracia, Estado, derecho, democracia, derechos civiles y políticos, derechos culturales, derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos de solidaridad internacional, desapariciones forzadas, desarrollo encaminado a las buenas gestiones, detenciones, discapacidades, discriminación, educación, ejecuciones, empresas transnacionales, esclavitud y, por supuesto, género, perspectiva de género, globalización, empresas, comercio, inversiones, impunidad, independencia judicial, libertad de opinión y expresión, libertad de religión o creencias, medio ambiente, mercenarios, migración, minorías, mujeres, niños, personas internacionalmente desplazadas, pobreza, pueblos originarios, racismo, salud, terrorismo, tortura, trata de personas, VIH, SIDA y vivienda adecuada. Estos son unos de los temas que vamos a estar platicando sobre cómo lo hemos estado desarrollando desde el litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Pero primero hay que destacar qué es el litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. En primer lugar, tenemos que reconocer la palabra litis. Litis significa un conflicto de intereses. Este conflicto de intereses generalmente se va a dar entre dos sujetos, un sujeto A y un sujeto B. Esta relación que se tiene entre el sujeto A y el sujeto B es una relación de derecho, lo cual debe de existir una norma que regule un derecho jurídicamente tutelado de A y un derecho jurídicamente tutelado de B. Cuando existe este rompimiento, cuando estas dos esferas se encuentran en un lugar y tiempo determinado, se va a decir entonces que se genera una litis. La litis deberá de tener entonces, por consiguiente, sujetos de derecho. Para nosotros analizar cuáles estos sujetos de derecho, deberemos de estar en la posibilidad de reconocer el famoso triángulo procesal de los sujetos de derecho. Vamos a tener entonces un sujeto A, un sujeto B y vamos a tener un sujeto C. El sujeto C va a ser aquel que determine la competencia de dichos preceptos. Y entonces, precisamente con esta figura, nosotros ya nos encontramos en la posibilidad de reconocer el triángulo jurídico. Al momento de tener A, B y C, tenemos automáticamente una parte actora, una parte demandada y una autoridad competente. Vamos a comenzar entonces a describir cada uno de ellos dentro de esta litis a efecto de determinar cuáles son las partes del litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Bien, comencemos entonces a hablar acerca de las autoridades. En primer lugar, como bien lo platicábamos dentro de la unidad correspondiente a los derechos humanos, podemos darnos cuenta que existe una autoridad frente a cada uno de los litigios que existen dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Como parte esencial respecto de las autoridades, es importante observar lo que contempla la Constitución respecto de las obligaciones que tienen dichas autoridades. En primer lugar, debemos de normar que nuestra litis o nuestro procedimiento para dirimir la controversia tiene que estar apegado a derecho. Que este procedimiento que está apegado a derecho, la autoridad debe de observarse que en primer lugar se lleve a cabo por una autoridad competente que ha sido creada previa al momento del acto. 2. Que las normas relativas a aplicarse en este juicio, en esta litis, hayan sido expedidas de conformidad con lo que establece la propia Carta Magna previamente al momento del acto, lo que conlleva una prohibición de leyes expedidas al momento del acto. Y 3.
que se lleve a cabo con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es lo que normalmente nosotros conocemos en la teoría general del proceso como el debido proceso. Debido proceso que se encuentra regulado en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución como parámetros generales, tutelando además bienes como lo son la seguridad y la certeza jurídica. Por otro lado, existe otro mandato constitucional que establece el artículo primero en el párrafo tercero de la Constitución a raíz de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Vamos a ver a continuación cuál es esta obligación. El mandato constitucional establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia. Quiere decir entonces que esta autoridad que deberá resolver cualquier litis planteada entre dos individuos tiene la obligación no solamente de lo que observamos respecto del debido proceso, sino que además tiene la obligación constitucional que establece el mandato conferido en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución en su renglón primero. Esto quiere decir que la autoridad está facultada para promover, proteger, garantizar y respetar todos y cada uno de los derechos humanos. Derechos humanos que son reconocidos en la Constitución y por otro lado también en los tratados internacionales en la materia. ¿Esto a qué está obligando? A que la autoridad no solamente deba de conocer preceptos de derecho interno, sino que también conozca preceptos de derecho internacional de derechos humanos. Esto con apego al artículo primero de la Constitución y también con apego a lo que establece el artículo 133. Si nosotros hacemos entonces un control progresivo, tal como lo establece el artículo primero, párrafo tercero, renglón tercero, tendríamos que establecer que la autoridad está obligada siempre a ir en un orden jerárquico o ir siempre en un orden futuro respecto de la propagación de los derechos humanos. Quiere decir que siempre deberá de ir en sentido progresivo, protegiendo las esferas de derechos de manera secuenciales. Esto quiere decir que nunca podrá ir en retroceso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las autoridades tienen esta obligación que genera y que frente a ello el Estado además, como lo establece el artículo primero, párrafo tercero, renglón segundo, tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar las posibles violaciones a derechos humanos que se generen por los actos generados. A esto nosotros entonces podríamos incorporar la obligación que tienen las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, proteger, garantizar y respetar. Si a esto nosotros añadimos que un acto no se consolide como protector, como garante, como respeto, esto generará que podamos tener la posibilidad de recurrirlo frente a un mecanismo de protección constitucional. Este mecanismo de protección constitucional es por excelencia el que encontramos nosotros en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ley reglamentaria. Me refiero al juicio de amparo. Quiere decir entonces que si nosotros, la autoridad, frente a los actos que estamos reclamando en la materia de la litis, no genera actos que vayan encaminados a promover, proteger, garantizar y respetar, tendremos la posibilidad de que recurrirlo por medio de un mecanismo de protección constitucional llamado juicio de amparo. Y este juicio de amparo entonces podrá ser desde la perspectiva de las autoridades, de acuerdo a lo que establece el artículo primero, fracción primera de la ley de amparo, contra actos o omisiones de las autoridades, normas generales, que vulneren o restrinjan los tratados internacionales de conformidad. Artículo primero. De acuerdo a lo que establece el artículo primero de la ley de amparo en su fracción primera, esto es, contra normas generales,
actos u omisiones de las autoridades que vulneren o restrinjan los derechos humanos consagrados en la Constitución o bien en los tratados internacionales. Quiere decir que si nosotros estuviéramos frente a este análisis, estaríamos, de acuerdo a lo que establece la propia ley de amparo, contra y tendríamos señalada nuestra autoridad responsable. Ahora bien, en este ámbito las autoridades tendrán la obligación, como bien lo veíamos, de generar actos que vayan apegados a los derechos humanos. ¿Cuál va a ser entonces nuestro primer reto? Identificar los sujetos procesales dentro de nuestra trilogía de la litis para poder generar la obligación que tienen las autoridades respecto de la promoción, protección, garantía y respeto. Además de tener que añadir que las autoridades tienen la obligación de la interpretación sistemática de los derechos humanos. Esto es, no solamente tendrán que promover, proteger y garantizar y respetar los derechos de conformidad con lo que establece la Carta Magna, sino también con lo que establecen los derechos humanos de corte internacional. Además, que las interpretaciones respecto de los derechos humanos tendrán que hacerse conforme a los 4 principios básicos que ya hemos revisado. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. Estos principios rectores de los derechos humanos nos darán la posibilidad de saber que todas las personas tienen el derecho sin orden y restricción alguna, como lo establece el artículo 1, párrafo 1 de la Constitución, que ninguna persona puede gozar de un derecho humano y verse limitada en otro, a menos de que haya una resolución judicial, que ningún derecho humano puede ser separado entre sí, que todos pueden alegarse de manera conjunta. Y de igual manera, que el orden de interpretación siempre tiene que ir de manera que proteja en una esfera más grande los derechos del individuo. Esto es entonces a lo que refiere el triángulo procesal respecto a la autoridad. Vamos a ver a la parte actora y vamos a ver a la parte demandada. Vamos entonces ahora a analizar respecto a la figura del actor y del demandado. El actor y el demandado van a ser simplemente sujetos de derecho que van a estar armonizados y que van a estar regulados por una normativa en específico. Tendremos que identificar entonces esta normativa en específico, además. El actor y el demandado van a jugar un papel importante dentro de la litis, ya que son los sujetos procesales a los que van encaminadas las conductas y la resolución judicial por parte de la autoridad en los términos que aludimos hace unos momentos. A esto entonces, nosotros debemos de analizar que los sujetos de derecho no deben estar impedidos en ningún ejercicio de sus derechos, puesto que si estuvieran impedidos por medio de alguna resolución judicial, tendríamos que ser muy cuidadosos en que esto no se haga de un orden independiente o no se haga de un orden indivisible, puesto que si se hace de esa manera, entonces sí se estarían violentando los derechos humanos de conformidad con lo que establece la propia Carta Magna. Vamos a ver entonces qué tipo de conductas pueden generar los sujetos dentro del litigio estratégico. Vamos a darnos cuenta que los sujetos pueden generar 2 tipos de conducta, una conducta pasiva y una conducta activa. Dentro de la conducta pasiva, nos vamos a percatar que generalmente es el demandado el que tiene esta conducta, a menos de que en los juicios de orden que así lo permiten, se realizara una reconvención, lo que normalmente se conoce como una contrademanda. Esta reconvención debería de estar y pondría a este sujeto en una conducta activa necesaria. La conducta pasiva se genera desde un orden de posicionamiento en el cual ponen al demandado como un sujeto al que se le está reclamando el cumplimiento de una obligación o al incumplimiento de un acto. Esto tiene que estar previamente regulado por un orden jurídico, lo que se conoce en materia penal como una tipificación o lo que se conoce en materia civil como una regulación sustantiva. Vamos a ver entonces la conducta activa.
La conducta activa normalmente es aquella que la encamina el actor por medio de una acción. La acción comprende el incitar al órgano jurisdiccional a efecto de tener una respuesta por un derecho tutelado. Este derecho tutelado, de igual manera, debe de estar en nuestra legislación. Vamos ahora, que ya determinamos los sujetos procesales desde la perspectiva del actor y el demandado, a darnos cuenta que el actor y al demandado se le podrá generar una petición apegada a derechos fundamentales. Sin embargo, esta petición podrá ser por cualquiera de los dos. No está impedido ni el demandado ni el actor a dar, por un lado, a generar una demanda o a generar una querella o a generar un alegato conforme a derechos humanos por parte del actor, o bien por parte del demandado tampoco estará impedido a dar una contestación, a dar una asesoría o bien a dar un alegato de defensa conforme a derechos humanos. Esto quiere decir la universalidad de los principios de los derechos humanos, con la cual está pegada a que tanto el actor como el demandado van a tener derechos. Esto, explicado por ejemplo desde el punto de vista del sistema acusatorio, tenemos reconocidos en el artículo 20 constitucional en su apartado B y en su apartado C, en un primer lugar en el apartado B, los derechos de toda persona imputada, y por otro lado en el apartado C, los derechos de toda persona que es víctima u ofendida en una litis. Esto quiere decir que los derechos humanos no se pueden desconocer, que son bien generales y universales, como establece el propio principio que hemos analizado, contenido en el artículo 1, párrafo 3, renglón 3 de la Constitución. Vamos a continuar con este triángulo, con esta trilogía de los derechos humanos, ahora bien analizando cuáles van a ser las conductas generadas desde la perspectiva de que ya hemos analizado los sujetos, veremos ahora las conductas y posteriormente analizaremos las responsabilidades de las que hablábamos que el Estado puede ser parte, como la obligación que tiene de investigar, sancionar y reparar las posibles violaciones a los derechos humanos. Seguimos con el litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Veamos ahora entonces las conductas. Analicemos entonces ahora qué tipo de conductas van a ser aquellas que podremos discutir como un derecho humano. Para partir de este análisis de las conductas, tenemos que tener un enfoque meramente jurídico y un enfoque meramente fáctico. Relacionar el hecho social con una normativa que esté en juego. Ahora bien, tendremos que analizar también cuál es el bien jurídico tutelado, ya que si te encontramos que el bien jurídico tutelado es un derecho humano, podremos tener la consigna del análisis entonces desde la perspectiva de la protección del derecho humano. Tendremos entonces que tener como conocimiento cuáles son los distintos derechos humanos que establece nuestra Constitución y así de manera progresiva saber que están reconocidos en nuestra Carta Magna. Vamos a analizar ahora el primero de los ejercicios de protección a los derechos humanos. Esto es desde la perspectiva de un juicio de amparo promovido en contra de los actos de una autoridad que vulneró y restringió respecto a los derechos que se consagran en una Constitución. Veamos. Bien, vamos a ver esta primera acción, cómo determina el litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos, analizando los sujetos. Este es un caso práctico que se dio en el estado del norte del país, en donde un individuo en estado de calle es violentado en sus derechos humanos por un grupo de personas. Este individuo en estado de calle finalmente tiene la posibilidad de reclamarlo por medio de la violación de sus derechos humanos respecto a las conductas no solamente de los sujetos que intervinieron en sus violaciones, sino de las autoridades que dieron lugar a colocarlo en ese estado de indefensión a menester de que fuera violentados sus derechos humanos. Veamos de qué manera se violentan. En primer lugar, este es un juicio de amparo indirecto. El amparo indirecto nosotros lo vemos y lo regulamos de conformidad con lo que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Desde esta perspectiva de análisis tenemos la posibilidad de reclamar entonces frente a los actos o omisiones de las autoridades que vulneran o restringen los derechos humanos de conformidad con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. De acuerdo a lo anterior, lo que establece el artículo 1, fracción primera de la Ley de Amparo. Analizamos entonces
cómo una serie de autoridades van a ser las autoridades responsables, de acuerdo al análisis que veíamos respecto a los sujetos de derecho en materia de litigio estratégico. ¿Cuáles son estas violaciones? Debemos de identificar cuáles son las diversas violaciones que se van generando de momento a momento, respecto de las cuales un individuo puede ser lesionado en cuanto a sus derechos reconocidos por la Constitución y reconocidos por los tratados internacionales. En primer lugar, hablamos de que cuando una persona está en estado de calle, esto se refiere a que existen ciertas omisiones y ciertos actos de las autoridades que no están dotando de suficiente seguridad y certeza jurídica a las personas que se encuentran bajo esta condición de vulnerabilidad. En primer lugar, esta persona en estado de calle no solamente tenía esta situación de vulnerabilidad, sino que además se encontraba o se encuentra bajo un supuesto que determina la persona se encuentra en un estado mental que no le permite desarrollarse como individuo. La persona tiene diagnosticado, un trastorno de disociación de la personalidad. Ok, otra vez. ¿Me sigo? Sí. En este caso, la persona que nosotros estamos viendo como quejoso tiene un trastorno de la personalidad reconocido como disociación de la personalidad. Quiere decir que además de que el Estado lo coloca en un estado de indefensión por encontrarse en un estado de calle, el Estado también ha sido omiso en diversas situaciones respecto a su forma de cuanto al derecho de salud. Vamos a analizar entonces que de estos sujetos de derecho, nosotros vamos a encontrar diversas violaciones a los derechos humanos. En un lugar, la omisión de responsabilidades, porque esta persona ya se encontraba en un centro de internamiento, ya se encontraba con tratamiento, sin embargo, se escapa. La omisión entonces es respecto a las autoridades. ¿Por qué? Porque no protegen el derecho que se encontraba de que la persona se escapara de un pabellón psiquiátrico. Si se escapa del pabellón psiquiátrico, automáticamente la autoridad tiene la obligación de darle seguimiento y localizarlo en donde quiera que éste se encuentre. Por otro, también de igual manera, una omisión de auxilio a una persona en estado de calle. Ya llevamos dos derechos o dos conductas que se pueden asociar a muchos derechos. Tercer conducta, una permisibilidad que se da por parte del Estado, ¿sí?, al colocarlo en un estado de calle para que se realizaran diversos vituperios en contra de esta persona. Y mismos que a su vez fueron difundidos en redes sociales. El Estado provoca todas estas omisiones. Hasta ahorita, cuatro conductas que nosotros las podemos catalogar desde conductas positivas o conductas negativas. Las conductas positivas van a consistir en un hacer. Las conductas negativas por parte de las autoridades significarán un no hacer. Desde ese orden de ideas, ambos supuestos se encuentran regulados por el artículo primero, fracción primera de la Ley de Amparo. Recuerden, actos o omisiones de las autoridades que vulneren o restrinjan los derechos humanos de conformidad con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Ya tenemos entonces 4 actos. Además, se reclama una omisión administrativa en materia de salud. Vemos otra conducta relacionada con un derecho humano, consistente en la falta de atención médica en la cual tiene el individuo que ha sido colocado en estado de calle. Además, se le reclama al Estado la omisión respecto de las políticas públicas, puesto que ese Estado que estábamos reclamando aquí dentro de la República Mexicana no había desarrollado políticas públicas eficaces a efecto de generar y crear un pabellón psiquiátrico.
Esto no solamente es alarmante respecto a la conducta de la persona que se encuentra en estado de calle, sino también de toda persona. ¿Por qué? Porque con esta conducta omitiva no solamente existe un vituperio contra de él, sino que además existe una violación en cuanto a la seguridad y la certeza jurídica de todos los gobernados, que podemos caer en esa situación de salud, al no existir un pabellón psiquiátrico. Por otro lado, también se reclaman las omisiones respecto de la pronunciación y la procuración respecto de los datos personales. Quiere decir que la protección de estos derechos humanos debe de darse desde la perspectiva de un derecho nuevo que encontramos nosotros, que platicamos, de una Corte Europea. Por primera vez en México, por segunda vez en Latinoamérica y por quinta vez en el mundo, se habla acerca del derecho de olvido. El derecho de olvido desde la perspectiva que tenemos todos los individuos en favor a nuestro derecho de la dignidad humana, actuar de manera progresiva para que el Estado obligue a los medios de comunicación a que los datos de los cuales no tenemos nosotros el gusto o no queremos nosotros que se encuentren dentro de las redes puedan ser eliminados. En este caso, en este amparo que nosotros promovimos, se da la petición precisamente de que ante la conducta de que ha sido vulnerado y que además estos actos de los cuales ha sido vulnerado, los cuales consistieron en colocarle una soga en el cuello a esta persona y mostrarlo como si fuese un animal, las redes sociales lo procuraron, las redes sociales lo tuvieron en bien y desgraciadamente el derecho de olvido tiene que operar frente a esta situación, toda vez que se está afectando la dignidad humana del gobernado. En esta perspectiva de la protección de datos, se le sujeta a que el Estado obligue entonces a las redes sociales, como lo es Google, Facebook, Twitter, a efecto de borrar de sus grupos de almacenamiento los datos que se generan respecto de esta violación al derecho humano. Además de esto, nosotros observamos cómo se manifiesta lo que la autoridad refiere. Y esto es desde la perspectiva de que solicitamos la interpretación progresiva, como lo veíamos en la primera parte desde la perspectiva de la conducta. Vamos a analizar entonces que tenemos que hacer lo siguiente. La autoridad tendrá en todo momento la obligación de promover, proteger y garantizar. Esto es el deber ser de la conducta plasmada como mandato constitucional. Esta conducta plasmada como mandato constitucional establece el origen que tiene la autoridad como parte de esta obligación. Además de tener esta obligación de promover, proteger, garantizar y respetar, la autoridad deberá hacerlo en base a los 4 principios que establece la Constitución: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto quiere decir que frente a cualquier acto o conducta que se establezca que vaya contraria a derechos humanos, el Estado tiene la inherente obligación de aplicar los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales con ayuda del bloque de constitucionalidad, de la interpretación conforme y de los principios de convencionalidad, las normas relativas a los derechos humanos de acuerdo a estos preceptos. Nosotros podemos colocar en nuestras demandas entonces de amparo o en nuestras demandas comunes o poder mencionar en cuanto a los alegatos este supuesto jurídico en el cual constriña a las autoridades en el ámbito de sus competencias, como bien lo mencionamos, a promover, proteger, garantizar y respetar. Siempre que nosotros notemos que existe un derecho humano que está siendo violentado, podremos realizarlo bajo estas 4 esferas, bajo estas 4 perspectivas. Así entonces, obligar a la autoridad a que interprete de manera sistemática el orden de los derechos humanos de derecho doméstico, así como el orden de los derechos humanos de derecho internacional de derechos humanos. Esto se solicita entonces como una perspectiva respecto del acto.
podemos darnos cuenta cómo aquí estamos generando un vínculo respecto de la interpretación de los derechos humanos que nos está llevando a un interés progresivo en la aplicación de los mismos. Esto se conoce como litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Vamos a analizar cuáles son los derechos humanos de acuerdo a este caso práctico que nosotros hemos venido analizando. Los derechos humanos violentados serán entonces los siguientes. Déjame lo encuentro. Bien. Los derechos humanos que nosotros encontramos son inherentes a las personas, puesto que todas las personas tienen derecho a los alimentos, a los servicios de salud, suficiente alimento y agua y a la seguridad social. Esto quiere decir que desde el primer momento en que esta persona en estado de calle queda en este estado de indefensión, automáticamente se le están violentando sus derechos de alimentación, sus servicios de salud, suficiente agua como su saneamiento y seguridad social, todos ellos consagrados en el artículo 4 de la Constitución. Además, que tenemos que ser progresivos, y si a esto sumamos que también se le estén violentando sus derechos, como lo es la dignidad humana, consagrada también en el artículo 4, como lo son los actos discriminatorios que se generaron en contra de su persona, que están consagrados en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución, además de lo que los tratados internacionales regulan. Vamos a darnos cuenta entonces cómo se hace todas las anteriores referencias respecto de las competencias a las que tienen la obligación las autoridades con base a los principios en cuanto a la interdependencia de dichos derechos. Quiere decir que no porque se le dé el apoyo a un derecho, deberá de darse desde otra perspectiva o deberá de ser omiso desde otra perspectiva. De igual manera, este derecho de la salud que nosotros reclamamos por primera vez en nuestro país, no solo se refiere de manera física, sino también de manera mental. La salud mental ha sido un tema que ha sido muy controvertido en diferentes posiciones. Sin embargo, que nuestro derecho doméstico, aunque no lo reconozca, el derecho internacional de derechos humanos sí lo reconoce. Es por ello que desde este momento, en la inteligencia de que la salud no solo se refiere a la salud física, sino que también se refiere a la interpretación progresiva de este derecho humano como parte de la salud emocional o psicológica. Es por ello que solicitamos con apoyo ahora del artículo 1 y 133 nuestra llave para el control de convencionalidad, que el juez dé vista que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos el artículo 26 habla acerca del desarrollo progresivo y que este desarrollo progresivo también quiere decir que tenemos acceso a un derecho apegado a la dignidad humana como seres de derecho a la atención en hospitales. Hospitales que deberán tratarnos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen étnico, social o estatus por derecho de nacimiento o por propiedades. Quiere decir que es una protección universal la que encontramos en el artículo 26 del desarrollo progresivo y además desde la perspectiva del Protocolo de Buenos Aires que ha sido firmado por el Estado mexicano y ratificado, mismo que pueden encontrar ustedes desde su buscador en el sistema IUS, cosa que más adelante vamos a detallar cómo podemos hacer la utilidad de este instrumento procesal. Entonces, ya llegamos a un punto de vista en el que se están violentando los derechos humanos de esta persona en estado de indigencia. Y que no solo eso, estamos dándonos cuenta cuáles son los diversos derechos que se han estado violentando, dando pie entonces a que reconozcamos cuáles son los diversos que se encuentran violentándose por parte de las autoridades. Hasta ahora llevamos los alimentos, el agua, la dignidad humana, la salud, desde su perspectiva física y su perspectiva emocional. Al igual manera, la seguridad social a la que tiene toda persona, seguridad y certeza jurídica, y también, por otro lado, su protección de datos personales desde la perspectiva del derecho del olvido. Continuamos entonces con este análisis, porque, a decir verdad, este litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos es una herramienta muy vanguardista respecto a la protección de dichos datos.
Esta generación, entonces, que nosotros mencionamos, correspondiente a reclamar los ciertos derechos, lo encontramos también desde la tesis, en donde seguramente ustedes han estado un poco curiosos respecto a qué se trata este derecho de olvido y cómo hacerlo valer. Bien, nos podemos mencionar que las redes de comunicación, como todo medio de comunicación, deben de tener también cierta protección. Es cierto que nuestro derecho de libertad de expresión es general y que también es un derecho humano y que también es un derecho fundamental que encontramos en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Sin embargo, estas libertades se encuentran limitadas. De ahí que analizábamos en el taller correspondiente a los derechos humanos el límite de los derechos humanos. ¿Cuál es el límite de los derechos humanos entonces? Dicen que nuestro derecho humano termina donde te comienza el otro derecho humano del de otra persona. Entonces, si están publicando algo en redes sociales, llamémosles Twitter, Facebook o Google, que sea contrario a nuestros propios derechos, tendremos la posibilidad de recurrir a esta punibilidad de datos personales. Y en caso de que no se hiciera así, podemos reclamarla por vía del derecho de olvido. El derecho de olvido ha sido entonces muy eficaz respecto a las acciones que se pueden realizar en ellos. En este caso en concreto, nuestro derecho de olvido nos sirvió para que las autoridades judiciales ordenaran en su momento a Google, Facebook y Twitter a efecto de eliminar los datos que nosotros no queríamos que se encontraran ahí, estos por ser violatorios a los derechos humanos, en concreto a la dignidad humana que tenía la persona o que tiene la persona en estado de calle. Vamos a analizar entonces que desde esta perspectiva este amparo nos sirve para poder determinar cuáles son los derechos que se encuentran. En primer lugar, se pone en riesgo desde la perspectiva el derecho a la vida, que es un derecho humano de primera generación. 2. Se pone en peligro el derecho a la integridad física y personal, no solo de la persona en estado de calle, sino de todos los individuos que nos encontramos alrededor de esta demarcación. 3. No solamente se pone en peligro estos dos derechos, sino también, como lo hemos analizado, se pone en peligro la salud en su doble aspecto, física y mental. 4. El derecho humano a la certeza y la seguridad jurídica consagrados en el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución. 5. Derecho humano a la alimentación, que lo encontramos plasmado en el artículo 4 de la propia Carta Magna. 5. Derecho a la vivienda digna. Por supuesto que una persona en estado de calle no va a tener una vivienda digna. 6. Protección de la identidad, lo que referíamos, la protección de datos personales desde la perspectiva del derecho del olvido. Y 7. El derecho humano a la dignidad humana. Vemos que del análisis de 4 conductas hemos desprendido de manera progresiva 7 actos los cuales nos podrían llevarnos a un canal mucho más amplio. Por ejemplo, hoy en día también podríamos reclamar que esta persona en estado de indigencia, por supuesto que no tiene un acceso a las redes sociales, lo cual estaría impidiendo su derecho humano a las redes sociales y su derecho humano a la telecomunicación. Una vez analizado entonces este primer ejercicio respecto de la conducta, vamos a ver ahora el ámbito de las responsabilidades dentro de la trilogía de el litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos. Bien, el litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos va a tener ciertas generaciones de responsabilidades frente a los actos o omisiones que nosotros analizamos como conductas. ¿Cuáles van a ser estas responsabilidades? Pues bien, dependerá de la materia. La responsabilidad primaria será determinar y decidir conforme a derecho y la aplicación del derecho constitucional. La segunda podrá ser respecto a la reparación del daño o bien respecto a las responsabilidades civiles que genera la aplicación de la procuración de justicia. Ahora bien, vamos a ver otra materia que es muy interesante, que hoy en día se convierte en un litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos desde la materia familiar. Y esto es respecto de la institución del divorcio. El divorcio sin causa justificada o sin causal que examinar, también llamado divorcio incausado, es una de las materias de litigio estratégico encaminado a la protección de derechos
que hoy en día se versan. A continuación, vamos a analizar uno de estos casos prácticos y cómo es que se ha despegado, cómo es que se realiza la demanda de divorcio incausado. En primer lugar, tendremos que tener el conocimiento de nuestras partes de la demanda. En primer lugar, un proemio. En segundo lugar, unas prestaciones. En tercer lugar, unos hechos. En cuarto lugar, dentro de los hechos, el derecho y posteriormente, en caso de que existieran, las medidas cautelares que se reclamen conforme a derecho, la protesta de ley, los puntos petitorios y la firma. Frente a entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que vamos a tener una serie de prerrogativas que se van a encontrar como parte del propio litigio estratégico. En primer lugar, ¿cuál sería uno de los derechos que se encontraron encaminados a la protección de estos derechos humanos? En primer lugar, nos vamos a dar cuenta que es precisamente el derecho a la dignidad humana. La dignidad humana desde la perspectiva de la protección constitucional que encontramos en el artículo 4. El derecho de identidad, que también lo encontramos en el artículo 4. La libertad que tenemos acerca de la asociación y nuestra libertad de expresión. Van a ser estos derechos de manera originaria que nosotros vamos a ver. Entonces, ya estamos dándonos cuenta de que existen derechos humanos de carácter originario y derechos humanos de carácter progresivo. Los derechos humanos de carácter originario van a ser aquellos que podemos hacer un análisis desde su génesis, como por ejemplo en el caso que veíamos del amparo promovido. El derecho humano de origen va a ser aquel que inicie con una conducta y que dé propagación a otros derechos que se van a analizar posteriormente de manera progresiva. Este análisis de los derechos de interpretación progresiva nosotros lo vamos a tener. Por ejemplo, la dignidad humana en el amparo, nosotros nos dábamos cuenta que nos servía para interpretar de manera progresiva otro derecho, que era el derecho de olvido. En este caso, nuestra identidad humana nos va a servir para poder generar un derecho humano de manera progresiva. Vamos a tener como derecho de origen el derecho a la dignidad humana y como derecho progresivo el derecho de la identidad. Este derecho de la identidad nosotros lo vamos a encontrar dentro de los tratados internacionales de los que México es parte, por lo que desde esta perspectiva nosotros debemos de analizar todas y cada una de las partes que se generan desde esta manifestación. No podemos estar entonces atenidos o no podemos estar obligados a mantener una relación con una persona con la cual ya no compartimos o bien ya no es nuestro deseo, toda vez que el divorcio incausado se genera respecto de una manifestación del derecho internacional de derechos humanos. Esta manifestación del derecho internacional de derechos humanos es el manifiesto deseo y voluntad de romper el vínculo matrimonial. ¿Cómo se da esto? ¿Sí? Tenemos que expresar los hechos respecto a nuestra demanda y posteriormente, como parte de un último de los hechos, una vez narrada la cronología de todos los hechos concatenados, tendremos que hacer la manifestación. Debido a lo manifestado con antelación y base el derecho a la dignidad humana que se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto que ya no es mi voluntad ni deseo continuar con el vínculo matrimonial que me une con la persona, en este caso el sujeto demandado. Lo anterior, porque con ello se restringe, sin justificación alguna, el derecho relativo al desarrollo de la personalidad humana. Hacemos entonces un retroceso. Vamos a darnos cuenta. Nuestro derecho de origen se llama, en el divorcio incausado, dignidad humana. Y de manera progresiva, desde la perspectiva del propio derecho internacional, se va a conocer como libre derecho de la personalidad humana. De igual manera,
podemos tener un derecho de identidad de manera progresiva que se estará relacionando con todos y cada uno de los caracteres que se generan con esta asociación. Entonces, esta libre personalidad humana la encontramos como nuestro libre derecho de modificar nuestro estado civil, siempre y cuando nosotros nos manifestemos como partes fundantes. Esto con relación, como derecho fundamental, al artículo 1 y al artículo 4 de nuestra propia Constitución. Ahí estamos haciendo un control de convencionalidad a efecto de poder generar una manifestación en cuanto a nuestra libertad manifestada o una libertad que estamos generando conforme a lo establecido en el artículo 1, 133 y artículo 4 de la Constitución. Nosotros podemos analizar parte por parte la demanda del divorcio incausado. Y esto refiere a una libre manifestación de nuestros sentidos. Con ello se utilizan los parámetros del control de convencionalidad, se utilizan los parámetros de los derechos humanos, se interesa la progresividad, el mandato constitucional establecido en el artículo 1, párrafo 3, el artículo 133 respecto de los tratados internacionales, la obligatoriedad que tiene frente a la Convención Interamericana los estados de acatar las normas de derecho interno, de derecho internacional a derecho doméstico, y de igual manera la obligación en cuanto a procurar la justicia. Hoy en día todos los estados deben de estar alineados a que las autoridades puedan resolver, y sobre todo cuando dentro de estos juicios de divorcio incausado se promueva cuestiones como lo es la custodia o la patria potestad. En razón de ello, la autoridad tendrá un mandato diverso a lo que establece el 1, párrafo 3, tendrá un mandato extra consagrado en el artículo 4, párrafo 9 de la Constitución, y esto va a tratar acerca del interés superior del menor. Y esto va a tratar acerca del interés superior del niño, la niña y el adolescente. Bien, hemos visto entonces ya dos materias de cómo se relaciona desde la perspectiva administrativa por medio de un amparo indirecto, y bien cómo podemos aparejarlo desde una materia familiar. Vamos a dar otro ejemplo respecto de un litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos desde la perspectiva familiar. Este puede darse con un litigio encaminado a una perspectiva de la Esto puede darse de acuerdo al juicio que nosotros conocemos como reducción de pensión alimenticia. Este juicio de reducción de pensión alimenticia, o bien la apelación que nosotros podamos poner, o bien el recurso que nosotros podamos realizar de acuerdo a la legislación sobre la pensión alimenticia decretada, podemos generar un artículo constitucional que también a nosotros nos va a servir de mucho. Esto se refiere a un derecho humano de origen, que es la dignidad humana, y a un derecho humano progresivo, que se conoce como el derecho al mínimo vital. Vamos a ver de qué habla este derecho al mínimo vital desde la perspectiva que nos va a servir tanto para cuestiones fiscales, como cuestiones administrativas, como cuestiones recaudatorias, hasta cuestiones civiles por pagos de pesos, cuestiones mercantiles por cobros de pagarés y exceso en los intereses, y también vamos a ver cómo nos sirve para este fenómeno de la reducción de la pensión alimenticia. Analicemos entonces ahora este precepto novedoso respecto a la dignidad humana conforme al derecho al mínimo vital. El derecho al mínimo vital es un derecho que nosotros recogemos precisamente de la materia administrativa, en donde se habla acerca de la proporcionalidad que debe existir entre una situación de erogación de un gasto y la situación que permita, o bien la economía que permita el desarrollar sus otros derechos a una persona. Desde este punto de idea, el derecho al mínimo vital se encuentra en nuestra Constitución como parte de la dignidad humana. En este orden de ideas, en el artículo 1, párrafo 2 y 3 de nuestra Carta Magna, nosotros observamos cómo debe de ser de interpretación progresiva y que de igual manera este derecho debe de encontrarse plasmado en una posterioridad como una parte esencial de su misma esfera. Esto quiere decir que el derecho al mínimo vital debe de encontrarse como la posibilidad que tenemos todos los individuos de tener un ingreso como mínimo, pero a efecto de poder desarrollar nuestros otros derechos de manera indivisible y de manera interdependiente. Ejemplo, si nosotros somos sancionados con un pago de una pensión alimenticia, como lo estábamos viendo, que es desproporcional,
y que genera que una persona pueda convalerse en cuanto a su dignidad humana, se considerará un vituperio entonces a su derecho fundamental, puesto que esta esfera de derechos que están siendo protectores en cuanto al artículo 4, párrafo 9, están dejando en un estado de indefensión a una persona, puesto que no está pudiendo llevar a cabo el desarrollo de sus otros derechos. Lo que nosotros vemos en el artículo 1, en el párrafo 1, en el renglón 4 de la Constitución, cosa que se ve desde la perspectiva en que ningún derecho humano puede suspenderse ni restringirse, salvo los casos expresamente regulados en nuestra Carta Magna. Este derecho al mínimo vital también tiene un corte internacional que se ve desde la progresividad de los derechos de seguridad y certeza jurídica desde la Convención Interamericana en el artículo 8.2, 8.1 y en el artículo 1.1 y 1.2 de la dicha convención. Este derecho mínimo vital nos va a servir entonces desde la perspectiva en que como parte del litigio estratégico nosotros lo podemos mencionar en nuestras demandas, como es el caso de la reducción de pensión alimenticia, al igual como es el caso de el cobro de pesos, el pago de pesos, o bien de un título ejecutivo mercantil en cuanto notemos que los intereses sean excesivos. ¿Cómo debemos hacerlo? Bien, vamos entonces a la parte práctica del litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Ok, vamos a tener nosotros en esta esfera un individuo A y un individuo B. Como lo habíamos visto, parte del litigio, parte del triángulo procesal del litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Tenemos un individuo A, que va a ser un actor, y tenemos un individuo B, llamado demandado. En este orden de ideas, el actor va a ejercer una acción frente al demandado. Este demandado va a tener la posibilidad de reclamar una contestación como parte del debido proceso que encontramos en el 14 y 16 de la Carta Magna. Este demandado, consideremos que nosotros somos entonces la persona a la que se le está reclamando este pago. Si nosotros advertimos una suerte principal y unos accesorios, nos daremos cuenta que debe de existir una proporcionalidad y que de lo contrario, si este pago nos pone a nosotros en un estado de vulnerabilidad, de tal suerte que acreditemos que no podemos pagar la cantidad referida, puesto que de hacerlo nos dejaría en un estado de vulnerabilidad y esto provocaría cualquiera de los preceptos que no pudiéramos desarrollar de manera efectiva nuestros derechos humanos, debería de ajustarse conforme a derecho y el juez, de acuerdo a lo que establece el primero constitucional, el párrafo 3, a esta obligación de promover, proteger, garantizar y de acuerdo a los preceptos relacionados con el artículo 1, párrafo 3, renglón 3, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, deberá de atender conforme a aquello que no le violente al individuo su esfera de derechos para hacer efectivos sus otros derechos fundamentales. Es así como en este caso nosotros nos damos cuenta cómo un derecho que desprende de origen de la dignidad humana y que se encuentra reconocido como el mínimo vital, lo encontramos a razón de poder ser protector de diversos derechos en un litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos. Hasta aquí nos hemos dado cuenta cómo el litigio estratégico forma parte de una manera interesante en que el abogado, en que el litigante puede determinar desde la perspectiva constitucional o bien desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad o bien desde el propio principio de convencionalidad los parámetros establecidos para poder realizar las acciones correspondientes en cuanto a los juicios en materia de protección a los derechos humanos. Ahora bien, una vez concluido esto, vamos a abordar el último tema, que lo hemos dejado hasta el último por ser muy interesante. Es el litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos en el sistema acusatorio penal. Y vamos a darnos cuenta cómo funge esto como parte esencial del debido proceso y como parte esencial también a los defensores, como parte de la defensa técnica adecuada que refiere el artículo 20 en su apartado B. Bien, platiquemos entonces ahora sobre el litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos desde la perspectiva del sistema acusatorio penal. Esto a raíz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio del 2008. ¿Cómo se centra entonces esta nueva forma o especificación de litigación?
nos vamos a dar cuenta que nosotros, desde los numerales 20 de la Constitución, que fue uno de los numerales que fueron reformados, encontramos diversos derechos desde el debido proceso, como se encuentra en el apartado A, como los derechos del imputado y los derechos de la víctima o del ofendido en los apartados B y C respectivamente. Este enfoque de igual manera se ve con la propio Código Nacional de Procedimientos Penales en los derechos del imputado en el artículo 113 y de igual manera se ve con los derechos de la víctima o del ofendido en el artículo 109. Esto nos va a dar la posibilidad de nosotros encontrar los principios inmersos del debido proceso penal. Estos debido proceso penal se encuentra regulado no solamente por el 14 y 16 de la Constitución, sino como bien lo referimos en el artículo 20 apartado A, en sus diversas fracciones, y de igual manera de los artículos 4 al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ley secundaria de este procedimiento penal. Ahora bien, vamos a analizar cómo existen 3 niveles argumentativos en el sistema acusatorio penal. El primero de los niveles, vamos a hablar acerca de un nivel que refiere a la argumentación normativa. La argumentación normativa que se da únicamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales es una argumentación normativa de primer nivel. Un segundo nivel en esta argumentación normativa va a referir a aquel abogado que conozca, además del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que además litigue y genere alegatos conforme de ella. Y el tercero de estos niveles va a ser una argumentación normativa respecto el Código Nacional de Procedimientos Penales, más la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más los tratados internacionales. Esto quiere decir que en materia de derechos humanos, el abogado penalista va a tener la posibilidad de argumentar conforme estos 3 canales normativos y poder mencionar respecto de ellos la correcta aplicación del litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos desde la perspectiva penal. ¿Esto cómo se realiza? Un claro ejemplo lo tenemos nosotros con el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla acerca de la prueba. Sabemos que la prueba no puede ser contraria a derecho. También sabremos que una prueba puede ser contaminada y que si esta prueba no ha sido de acuerdo e incorporada a lo que establece el propio Código o la Constitución, esta prueba deberá de ser declarada como nula, tal como lo establece el 263 y 264 de dicho ordenamiento jurídico. Con apego a ello, entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo poder evitar que una prueba sea incorporada desde los 3 canales normativos, ya sea el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por un tercer momento, los tratados internacionales. Cabe destacar que los tratados internacionales hoy en día forman parte importante y vital en el sistema acusatorio penal, puesto que de ahí se han desprendido los diversos protocolos de actuaciones, tal es el caso de policías, mediadores, fiscales, defensores, incluso los nuevos canales de comunicación que establecen para las obligaciones de los jueces, tanto el juez de control, el juez de juicio oral, o bien el juez de enjuiciamiento, el juez de sentencia. Vamos a ver a continuación cómo desde la perspectiva del ejemplo del 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales podemos realizar el litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Bien, coloquémonos entonces en el supuesto del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la universalidad de la prueba. Dicho artículo refiere que cualquier hecho puede ser probado con cualquier tipo de prueba, salvo los casos previstos en la Constitución, generando una reserva automáticamente, y salvo los casos previstos también que vayan atentando los derechos humanos. Es aquí cuando nosotros tenemos que analizar cuáles son estos supuestos, desde la propia protección del derecho humano, que una prueba puede ser contraria. El claro ejemplo lo encontramos con una prueba que vaya a ser contraria a la dignidad humana o que atente de cualquier manera, de manera interdependiente, o que se convierta en una prueba violatoria de derechos humanos por su propia suspensión o restricción de los mismos, atentando lo que establece el artículo 1 de la Constitución en su párrafo 1, en su renglón 4.
De esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta cómo podemos encontrar una violación de la prueba en materia penal desde un litigio estratégico encaminado a la protección de derechos humanos. Cualquier litigante que desconozca la materia penal vista desde la protección del litigio estratégico se va a dar cuenta que solamente existen los artículos del Código Nacional que refieren cuáles son los actos de prueba o cuáles son los medios de prueba que pueden declararse de nulos de acuerdo al artículo 263 y 264 de dicho precepto normativo. De igual manera, nos vamos a dar cuenta que encontramos 3 vínculos o 3 canales de comunicación en los cuales una prueba puede ser contraria a derechos humanos. El primero de ellos va a ser el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que establece el propio artículo 259, lo que establece el artículo 260, 261, 262, 263 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Si nosotros nos vamos a una perspectiva constitucional, nos vamos a dar cuenta cómo la propia Constitución establece un vínculo respecto de sus normativas generales. Para efecto de nosotros poder determinar que una prueba no es violatoria de derechos humanos, tendríamos en primer lugar que declararlo artículo por artículo. En el artículo primero constitucional vamos a encontrar un precepto normativo de universalidad en sus 3 primeros párrafos, junto con el mandato constitucional, y de igual manera en el artículo quinto quizá podamos encontrar la manera más fácil de determinar cuándo una prueba puede ser violatoria a derechos humanos. Esto quiere decir, en el artículo primero, en su párrafo quinto, habla acerca de la prohibición de la discriminación. Si encontramos que una prueba es discriminatoria, como lo refiere el artículo primero, párrafo quinto, esta prueba entonces deberá ser retirada y deberá ser declarada como nula de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiere decir que en la etapa intermedia, en el destape probatorio, cuando el fiscal entregue una prueba que sea contraria a derechos humanos, inmediatamente le debemos dar vista al juez, en este caso al juez de control, para que su admisión no corresponda una violación al debido proceso y que no se cometan más violaciones a derechos humanos como los que se venían cometiendo hasta ahora. De igual manera, el artículo segundo. Una prueba puede ser contraria a lo que establece el artículo segundo de la Constitución si ésta es violatoria a los derechos de los pueblos originarios. Quiere decir que si una prueba se presenta frente a un juez, en caso de que esta prueba se encuentre en otro dialecto, esta deberá de ser traducida y deberá de colocarse un intérprete. De lo contrario, se estaría violentando un debido proceso y se estaría violentando un derecho de transparencia que puede ser contrario a lo que establece la propia Constitución. El artículo tercero nos hablaría de que va en contra de los preceptos relativos a la educación. ¿Cómo una prueba puede ser contraria a la educación? Si una prueba pone en riesgo la dignidad humana de que una persona pueda ser destituido de alguna institución pública en donde genere cargo de educación, pues esto puede ser contrario también a derecho humano, no solo por atentar la dignidad humana, sino por atentar su propia educación. Desde la perspectiva del artículo cuarto, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo existe muchos más canales de protección, puesto que el artículo cuarto no solamente responde a preceptos de dignidad humana, sino también de interdependencia, de igualdad y de equidad. En el párrafo primero nos vamos a dar cuenta respecto de una prueba que puede ser contraria, aquella prueba que ponga en desventaja al varón de la mujer cuando estos se contrasen como contraparte en el proceso. Esto lo encontramos en el párrafo primero. En el párrafo segundo, párrafo tercero, encontraríamos la propia cuestión de la salud. En el párrafo cuarto, en el párrafo quinto, encontraríamos el desarrollo de la integridad y el desarrollo humano. De igual manera, el libre acceso, en este caso, al saneamiento del agua. En el artículo cuarto, en el párrafo noveno, encontramos un precepto muy interesante, que es la obligatoriedad que tiene el juez a efecto de dar conocimiento de todo aquello que beneficie en mayor proporción al menor. Esto sobre todo lo podemos hacer cuando nos encontremos en un juicio de menores, en un juicio de menores infractores respecto de la ley penal conducente. Así entonces nosotros nos damos cuenta cómo en este segundo bloque nosotros podemos hacer mención de los preceptos constitucionales, no solo de los preceptos básicos que se establecen, que se encuentran siempre en el artículo 14, 16, 17, 20 constitucionales, sino también de toda la gama de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si afecta un derecho humano, debe ser declarada como nula. No solamente los preceptos que tenemos como universales, sino también cualquiera de los catálogos atendiendo el principio de interdependencia y de indivisibilidad, además del de universalidad,
razón suficiente para que el juez de control interprete de conformidad con el principio de progresividad, establecidos todos como mandato constitucional en el artículo 1, párrafo 3, renglón 3 de la Constitución. Y encontramos un tercer nivel. Este tercer nivel nos va a dar a nosotros la posibilidad de no solamente encontrar pruebas que sean contrarias al Código Nacional de Procedimientos Penales y no solamente contrarias a la Constitución, sino también contrarias a lo que establecen los propios tratados internacionales. Y aquí, sobre todo, es cuando tenemos que ser muy específicos en lo que refiere la tesis 293 del 2011, que hemos citado ya en el módulo de los derechos humanos. Podemos invocar tratados internacionales o jurisprudencia internacional siempre y cuando no existan cláusulas de reserva constitucionales, siempre y cuando la literalidad de la propia Constitución no sea contraria a lo que establece el derecho. Esto nos da a nosotros una clara idea y un panorama totalmente distinto. De igual manera, todas las actuaciones judiciales tienen que estar apegadas a estos tres momentos procesales o a estos tres grandes bloques: el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución y por otro lado los tratados internacionales. Quiere decir que un claro ejemplo también lo encontraríamos con los actos que requieren la autorización del juez de control como actos de investigación, tal como refiere el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos actos de investigación no deben de ser contrarios a derechos humanos, tal como lo establece una de las fracciones de este citado artículo. Uno de los requisitos esenciales, entonces, es, para guardar el debido proceso como derecho humano, que no se violente lo que se establece dentro de la propia Constitución y dentro del marco normativo del 133 de la Carta Magna, que establece la protección de los derechos humanos. Así es entonces como damos paso más a un bloque de este taller respecto de los tratados internacionales, los derechos humanos. El bloque de constitucionalidad, la acción de constitucionalidad. Hemos visto también cómo podemos hacer efectivos los mecanismos de protección a la defensa y cuál es la fundamentación del litigio estratégico encaminado a los derechos humanos. Todo esto lo podemos encontrar de igual manera en una interesante obra de mi autoría titulada El gran reto de los derechos humanos, donde lo vemos desde una perspectiva de canal y desde un conocimiento teórico, pero a la vez práctico. Un enfoque totalmente distinto a lo que se conoce como los derechos humanos. Es así como concluimos entonces este módulo respecto del litigio estratégico encaminado a la protección de los derechos humanos. Espero ustedes se atrevan entonces a continuar con este gran reto, porque si no es desde el litigio estratégico, hemos visto que este es el vínculo idóneo para la creación de la evolución de los propios derechos. Hasta luego.